las 4 en sí engloba varios temas que posteriormente nos van a ayudar a comprender cómo funciona el primer nivel de atención de salud aquí en el Ecuador. En el Ecuador vamos a tener 4 niveles de atención. El nivel 1, que engloba en sí a los centros de salud tipo A, B y C, y que es el que se va a encargar de la atención del 80% de pacientes, los cuales después con el sistema de referencia y contrarreferencia van a ser derivados a los diferentes niveles de atención según la complejidad de su problema de salud. En el segundo nivel de atención vamos a tener los hospitales generales y básicos, además también consultorios generales y centros clínico-quirúrgicos que cuenten, por ejemplo, con hospitalización del día. En el tercer nivel de salud vamos a contar con hospitales de especialidades y hospitales especializados. En el cuarto nivel de atención vamos a tener centros que cuenten con una experiencia clínica suficiente, pero con una evidencia insuficiente, al punto de que no se puede implementar esto dentro de una comunidad. Aquí vamos a tener los centros experimentales y los centros de subespecialización. Además de eso, también dentro de los niveles de atención tenemos el nivel prehospitalario, que es a donde se van a dirigir los pacientes que tengan un problema que atente contra su salud, para poder ser derivados a los diferentes niveles de salud cuando se sepa cuál es la condición que ellos tienen. En cuanto al sistema, al nivel de atención número 1, que como ya les había dicho antes son los centros de salud, estos se encargan de brindar una atención individual, integral y comunitaria. Para que ellos funcionen es necesario que tengan comités de usuarios y comités locales de salud, para que sepan dónde está localizado cada sitio dentro de su comunidad. También es necesario que tengan salas situacionales con mapas parlantes que tienen que ser actualizados periódicamente. También cuentan con diagnósticos situacionales que son iniciales y también son dinámicos para poder captar factores de riesgo dentro de la comunidad. Además de esto, también cuentan con prestaciones y servicios y también con planes y estrategias que posteriormente van a ser monitorizadas para saber si se están cumpliendo a cabalidad lo que se ha propuesto cada centro de salud, por ejemplo. Dentro de la atención en el primer nivel, los centros de salud se encargan de dar atención intramural y extramural. La atención intramural es la que se da tanto en consulta externa y también en emergencia o procedimiento, en el caso de que una unidad de salud tenga emergencias. En cuanto a la atención extramural, por ejemplo, son las visitas domiciliarias, las charlas que se dan en los colegios, y también se considera extramural las brigadas de vacunación o cualquier plan y estrategia que sea fuera del centro de salud. Dentro de la visita domiciliaria, estas se realizan para que el personal médico tenga una noción más amplia de cómo es el ambiente que envuelve a un paciente. Es decir, se las realizan no solamente para saber cómo está físicamente un paciente, sino también saber cómo es el ambiente familiar o el ambiente psicosocial donde el paciente se desenvuelve. Entonces, para realizar una visita domiciliaria, el centro de salud cuenta con una categorización de grupos. Estas visitas domiciliarias casi siempre están dirigidas para el grupo materno-infantil, para las personas que tienen enfermedades crónicas transmisibles y enfermedades no transmisibles. Dentro de las transmisibles tenemos, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, tenemos el VIH y la tuberculosis. Y dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles tenemos liderando la diabetes mellitus y la hipertensión. Además de esto, también estas visitas domiciliarias se hacen para captar personas con discapacidad, una deficiencia o también personas que tengan secuelas. Una vez que se realiza estas visitas domiciliarias, se hace también un seguimiento a las personas que sean detectadas con factores de riesgo.
ya que el momento en el que el médico o el personal médico va a la visita, se encarga de categorizar dentro de las familias a personas que sean aparentemente sanas, a personas que tengan factores de riesgo, a personas que tengan patologías de base o a personas con discapacidad. Hay que entender que una discapacidad no es solamente algo motor, sino que es algo sensitivo, algo funcional, y también estamos hablando de enfermedades psicológicas o psiquiátricas. Además de esto, después de hacer la visita domiciliaria, se realiza un seguimiento de estas personas, especialmente cuando se trata de niños menores de 5 años que tengan una enfermedad, y dentro de este grupo aún se prioriza más a los niños que tengan menos de 1 año o menos de 1 mes con una enfermedad. Además de eso, también se realiza un seguimiento a personas que tengan adultos mayores de 80 años o hogares en los que ya se ha detectado violencia. En ellos, en este caso, se realiza un seguimiento. Entonces se realizan las visitas iniciales y las visitas subsecuentes, donde ya podemos actualizar datos o ver si es que hay mejoras o disminución de los factores de riesgo que se encontraron en la primera visita. Ya. Para realizar estas visitas domiciliarias se forman brigadas. En cada brigada va una TAPS, un médico, una enfermera y también la trabajadora social en el caso de que la unidad cuente con el servicio de una trabajadora social. Es importante saber que posteriormente, al realizar esta visita domiciliaria, se crea una ficha familiar. Esta ficha familiar no va a sustituir a la historia clínica, sino que es un suplemento o un complemento de ella, y en sí esta va a ser parte de la estadística del centro de salud y nos va a ayudar para actualizar datos, para saber cuáles eran las condiciones iniciales de la familia, o por ejemplo para saber si es que hay mejoras en cada caso. También se realizan visitas domiciliarias y se tienen muy en cuenta cuando hay dificultad de las personas para poder asistir a sus citas. Entonces también se crea un fichero donde se les va a crear fichas para que tengan citas subsecuentes en los centros de salud, o para que no se les olvide el día que tienen su cita médica. Y de esta manera también es una forma de prevenir y promocionar la salud. En cuanto a mi experiencia en esta rotación, yo creo que ha sido muy bonita. Pude rotar también una semana en Yoa y creo que ahí pude comprobar que hay personas que viven muy lejos y necesariamente es vital que el personal de salud se dirija a sus casas, ya que por ejemplo se les acaba el tratamiento y tienen que cumplir. Entonces los médicos se encargan de llegar con el tratamiento oportunamente. Además de eso, hay personas que tienen parientes con discapacidad que tampoco pueden, por la lejanía y por lo que no hay transporte, especialmente en Yoa, dirigirse al centro de salud. Entonces me pareció súper bonito la labor que los médicos rurales hacen en ese lugar. Además de eso, por ejemplo, también en el Centro de Salud de la Magdalena se realizan visitas domiciliarias, como ya les había dicho, a las mujeres que dan a luz, y se les enseña cómo cuidar al bebé, cómo cuidarse ellas, se les habla sobre planificación familiar y se les proporciona turnos para que ellas vayan al centro de salud y se preocupen de esa manera. También se realizan visitas domiciliarias a adultos mayores que viven solos y se les garantiza la atención dependiendo de sus enfermedades. Por ejemplo, a personas adultas mayores que tengan hipertensión, diabetes, cáncer, se les garantiza la atención dentro de un hospital, y las TAPS se encargan de seguir periódicamente cada caso para que los factores de riesgo disminuyan, o para que estas personas en realidad cuenten con una atención oportuna.
Mi experiencia aquí en el Centro de Salud de la Magdalena en realidad ha sido súper chévere porque hemos podido estar más en contacto con los pacientes, sabemos ya un poco más cómo se maneja el sistema de salud, sabemos cuándo hacer una referencia, una contrarreferencia, estamos también informados de la sectorización que ahora es parte del sistema de salud. Entonces, creo que personalmente sí me llevo una experiencia muy bonita al concluir esta rotación.